Sintonía Videos Radio Streaming, aquí en este punto del día. Señores, reportajes en Nato Videos Radio Streaming. Bueno, ahora es del 27 de febrero del 10, que se cumplirán 16 años de lo que ha sido ese fatídico día que tenemos en la mente, lo que hemos vivido, una madrugada de festivalera, a una madrugada trágica, con lo que ha sido la situación de lo que enfrentaría el país y el sur ante lo que fue el 27 de febrero del 10. Pero antes del 27 de febrero del 10, bueno, ocurrirían 16 años, el 26 de febrero del 10, bueno, 16 años del último adiós de unos noticieros claramente, bueno, quinto más visto que ha tenido en nuestra televisión abierta, y nos referimos de lo que más ha durado en la red, claramente desde la época claramente actual de los dueños que tiene la red. Bueno, cuando la red tenemos era otra clase de programación y no nos referimos a telediario. Claramente de los noticieros quinto de la televisión abierta, buscaba hacerle competencia a Tele 13, a Televisión Noticias, a Mega Noticias y a 24 Central, claramente de los noticieros que más marcado sintonía en la televisión abierta anteriormente y hasta el día de hoy. Pero claramente pensamos que era otra época lo que tendrían la sintonía de estos canales y lo que tendría la red televisión con su noticiero. Claramente en 1999, bueno, después de la llegada en 1998 de Televisión Azteca, claramente era la idea de que sin duda tener un noticiero, claramente que sin duda sea para entregar la noticia, pero también tener un lado de muy simpatizante, que también tendría también de simpatía, que tendría los rostros del canal, bueno, que tendría la red, claramente, y el noticiero, que sabemos como años después sería el primer noticiero interactivo de nuestra televisión, claramente lo que sería claramente esos años en la red, y de uno de sus creadores que tuvo el noticiero en sus 4 años que llevaba en la red, claramente después de hacer claramente Ciudad Desnuda también, el refuerzo informativo, nos referimos de todo lo que era Felipe Vidal, que hace poco era candidato a la política, claramente, y hoy, y bueno, claramente al intento de querer regresar a la política, y lamentablemente no le fue muy bien a todo lo que era 24 años después, o 26 años después, claramente, del comienzo de Telediario en 1999, sus creadores, que sin duda lo obtuvo desde la primera emisión hasta el final del 2010, el 26 de febrero, hora antes del 27 de febrero de aquel entonces, esa fecha que tenemos en la mente. Para recordar lo que fue el telediario, claramente, de los primeros de la historia, y claramente queremos recordar lo que fue Javier Miranda, cuando sin duda claramente fue de los que sin duda hizo el telediario, claramente todo lo que fue el telediario, claramente el año 2001, claramente que sin duda, claramente fue de todo lo que fue claramente el año, de todo lo que fue el noticiero, bueno, dado su paso que tendría en Canal 13, 30 años y llegar a ser, todavía a ser el noticiero, claramente, y llegar todavía a ser el noticiero de la red, claramente el año 1999, después de su salida de Canal 13 hasta el año 2001, cuando se volvería a Canal 13 esta vez para estar esta vez en la entretención, bueno, en la mañana o en lo variado del canal, y haciendo su último año que estaría casi definitivamente Canal 13 hasta el año 2018, cuando sucedería claramente el año 2018, en ese momento cuando estaría claramente siendo su última aparición en Televisión Noticias de manera especial para presentar claramente la nota a los adultos mayores. Recordemos lo que era, pero recordemos también el año 2000 de Telediario, cuando ya se no serían los primeros meses o tiempos que tendría en la red. Bueno, igual estaría en Canal 13, siempre estando invitado en Villaluencia, de la gran relación que todavía mantenía con Gonzalo Bertrán. Claramente, todavía siendo invitado a Canal 13 hasta el año 2001, cuando sabemos dejaría de estar ahí, igual, aunque igual todavía estaría apareciendo, esta vez el año 2001 estaría en el lunes sin falta. Bueno, ¿y cómo era Telediario? A las 20:30 se emitían las informaciones, y a las 21 claramente se emitían los noticias en otros canales. Bueno, antes la idea de la red de dar su propia programación es ahora, cuando todo el mundo veía Tele 13 24 horas, claramente Televisión Noticias y Tele 13, claramente los noticieros más vistos que tendrían los 4, y el quinto que tendría es la red. Recordemos lo que era ese momento. A los infractores. Los santiaguinos madrugaron. Prefirieron poner antes el reloj despertador y tomar una micro, taxi o colectivo antes que enfrentarse a un taco. Casi todos recordaron lo ocurrido el 1 de junio, cuando la mayoría acortó el tiempo de desplazamiento desde sus hogares a los lugares de trabajo o vías exclusivas, una medida que tiene tanto adherentes como detractores. Me parece muy bien para ver si respiramos mejor aire. Bien, no tenía ningún problema.
Sí, me parece bien, cero problema. Pues no me parecen. No estoy de acuerdo con ella. ¿Por qué, señor? Porque se está restringiendo el libre, digamos, paso a la gente conduciendo por ciertas calles y no por todas las que podrían. Se cargan a chancho con 6 dígitos. Yo tengo 3 vehículos, los 3 le tocaron dígitos. Conseguimos esta camioneta para trabajar. Carabineros orientó a aquellos automovilistas que no respetaban las vías exclusivas y multó a los que simplemente no acataron la recomendación. Lo que pasa es que no tenía idea, mira, la verdad es que yo trabajo, soy médico, y ayer tuve un trasplante, a mi casa, puro dormir, no vi ni siquiera las noticias, así que no tenía idea que había vías exclusivas hoy día. Yo creo que hay un acatamiento en un 80-85% de la norma por parte de los usuarios de las vías. Ahora, lo que usted menciona la fiscalización, la verdad es que nuestra función de fiscalización estaba más que nada dentro de un concepto primero educativo. Y obviamente, ¿no es cierto?, cuando ya hay una consecuencia, ¿no es cierto?, de intransigencia al acatamiento de la norma, se han procedido a las notificaciones que usted, ¿no es cierto?, ha podido observar. Las autoridades monitorearon minuto a minuto la situación en las calles y poco después de las 10 de la mañana hicieron una positiva evaluación. Yo tengo una evaluación positiva de esta aplicación y hay que también ponderar muchísimo que la información, la ciudadanía ha reaccionado a esto siendo convocada ayer a las 7:30, 8 de la noche, y su respuesta ha sido muy positiva, y ojalá que hacia la tarde también, en que tenemos 3 horas y media y que la distribución de los viajes es menos rigurosa que la distribución de viajes del horario de entrada de la mañana, vamos a tener nosotros una situación buena y adecuada. Bueno, hoy día en la tarde vamos a hacer mucho más intensa la fiscalización, sin embargo la dificultad mayor existe que cuando empiezan las vías exclusivas estas están ocupadas por automovilistas particulares, por lo tanto que hay que hacer un esfuerzo porque ellos salgan de manera voluntaria de estas vías, pero la unidad de fiscalización del Ministerio va a estar con parlante y sirena pidiéndole a la gente cuando empiecen las vías exclusivas que la abandonen. En todo caso, una positiva evaluación es la que tiene hasta el momento. Tenemos una positiva evaluación. Las vías exclusivas comenzarán a regir nuevamente a las 17:30 horas y se extenderán hasta las 9 de la noche. Un importante anuncio hizo pasado este mediodía el presidente de la Multigremial del Transporte Terrestre, Héctor Moya. Detalles en el informe desde el centro de Santiago con el periodista Carlos Alberto López. Carlos Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Complementando un poco la nota que escuchábamos anteriormente, podemos informar que 259 infracciones cursó Carabineros en horas de esta mañana y 139 el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transporte a quienes no respetaron las vías exclusivas para el transporte público que rigieron entre las 7:30 y las 10 de la mañana y que volverán a implementarse a partir de las 17:30 horas y hasta las 9 de la noche. Estas infracciones cursadas tanto por Carabineros como por el Ministerio de Transporte tienen un valor máximo de hasta 25.000 pesos que deberá ser determinado por los respectivos jueces de policía local. Asimismo, podemos... Bien, ahí está, todo lo que era el telediario. Bueno, una aclaración fue al mediodía, pero también se emitía en la noche con Javier Miranda, uno presentador que tuvo telediario hasta mediados del 2002, cuando se trasladaría otra vez a Canal 13. Y el cachen de que Alberto López era el profesional que tendría claramente en Mega Noticias, claramente, o sea, que tendría en la red. Después se iría a Mega Noticias y luego tiempo después se trasladaría a Televisión, claramente para estar claramente en los reporteos policiales o matutinos que tendría esos años. Bueno, todo lo que estamos comentando. De lo que fue el Telediario 2001, claramente la emisión de Telediario 2001, claramente más marcó y fue claramente todo lo que sería el verano, claramente, bueno, en el año que también estaría el tío Javier, también en la red televisión. Vamos a recordar más de lo que era el Telediario de aquellos años en la red, claramente, cuando sabemos las noticias, claramente eran de otro ambiente en televisión. Y bueno, yo creo que para los que veíamos la red, bueno, para ver una televisión más calmada y relajada, claramente que tendremos esos años, bueno, mientras en otro canal que se da la importancia de esta programación que tendría en esos años. Bueno, vamos con aquello, ya regresamos. Más de 200 millones de pesos en joyas robaron delincuentes desde un departamento en Las Condes. Antisociales escalaron hasta un cuarto piso y huyeron con una caja fuerte de 40 kilos. Al menos 200 muertos y unos 1.200 desaparecidos deja hasta el momento el terremoto que sacudió a El Salvador y gran parte de Centroamérica y el sur de México. Sanciones penales exigirán parlamentarios de Renovación Nacional para los responsables del pago de millonarias indemnizaciones a ejecutivos de empresas públicas. El informe de comisión investigadora será dado a conocer mañana.
Con gol de Marcelo Salas, la Lazio derrotó por 4-3 al Udinese. En el Sudamericano Sub-20, Colombia venció a Uruguay por 1-0 y Argentina le ganó a Bolivia por 2-0. Red Chilena de Televisión y Tapsin Analgésico presentan Telediario con Javier Miranda. Muy buenas noches. Más de 200 millones de pesos en joyas robaron delincuentes desde un departamento en la comuna de Las Condes. Para acceder al inmueble, los desconocidos escalaron hasta el cuarto piso y huyeron con una caja fuerte de 40 kilos. Silvia Calleguillo se aferra a su marido. Dice sentirse aterrada luego del robo del que fue víctima. Anoche se ausentaron por casi 2 horas de su departamento, ubicado en este edificio de calle Presidente Riesco. Sus 3 hijos también salieron y solo quedó en su pieza la empleada de la casa. Según las primeras indagaciones, sin que ésta se percatara, un grupo de delincuentes escaló por el exterior del edificio hasta llegar al cuarto piso. Una vez Bien, hay noticias que ocurrió en el 2001 en Telediario. Yo creo que ver los canales de esos años, claramente para mí era un lujo, y claramente a pesar de no tener a pesar de tener menos sintonía, a pesar que sea otra la tele, pero a pesar que era otro ambiente la tele, pero claramente yo creo que a todo lo que era ver esa televisión que era más calmada con la red, y claramente a los canales que no tenían mucha sintonía, a los canales que tenían menos sintonía, pero era bonito, claramente yo creo que debemos aprovechar esos años, claramente de lo que sería ese momento. Ya el año 2002, claramente Telediario dejaría de tener a Javier Miranda, y al año siguiente estaría Felipe Vidal, que sería uno de sus creadores que tuvo el noticiero, claramente en 1999, y en 2002 también conduciría algunas ediciones, claramente de Telediario, claramente que marcarían la versión del 2002. Bueno, claramente a todo lo que fue febrero del 2002, ya en verano, claramente, y bueno, lo que sería tras el final del Supercine, claramente el año 2002, bueno, lo que sería Telediario, claramente, bueno, todo lo que sería el año 2002, bueno, claramente siempre conducido por Felipe Vidal, claramente que sería uno de los claramente creadores de esta noticiero y conductores y editores, claramente que tuvo, claramente el noticiero, claramente el año 2002, y bueno, claramente a todo lo que era la red. Vamos con aquí y rezamos, bueno, todo tras el final del Supercine. Aló PCS, el prepago del TVS presentó Supercine de Red Televisión. Este verano verás Mundo. Te indica la hora. Red Chilena de Televisión. 188 Telefónica Mundo. Presenta La historia se repite. Marcelo Ríos fue eliminado del torneo de Buenos Aires por el argentino Mariano Zabaleta, el mismo que lo dejó fuera del ATP de Viña del Mar. 93 focos de incendios forestales afectan al sur del país. El gobierno no descarta disponer de más recursos para combatir los siniestros. Corte de energía entre Concepción y Chiloé no se debió a la suspensión del suministro de gas natural desde Argentina. El gobierno de ese país se comprometió a mantener la distribución del combustible. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de cierre de Telediario. Lamentablemente, Marcelo Ríos fue eliminado del torneo de Buenos Aires. El chino cayó en 3 sets ante el argentino Mariano Zabaleta, el mismo que lo había eliminado en el Abierto de Viña del Mar. La historia se repitió esta noche en Buenos Aires para la primera raqueta nacional. El argentino Aún no querían al chino en Argentina. Mariano Zabaleta se encargó en 2 horas y 5 minutos de poner por segunda vez fin a las esperanzas de Marcelo Ríos en un torneo ATP. Bueno, se notaba el desgaste del chino, claramente, ya esos años, bueno. No exento escándalo por salir con cualquiera. Bueno, ante todo lo fue ese momento. Bueno, todo lo que ha sido Telediario el año 2002, claramente todo lo que ha sido en la red, y bueno, de lo que más marcó la programación de la red. Y bueno, claramente también siendo objeto de bullying, caiga quien caiga. Y queremos recordar claramente cómo, bueno, y lo que sería años más tarde, claramente con el Telediario interactivo, claramente que tendría el año 2003 o el año 2004. Pero antes también tenemos otro top 5, o algunos top 5, pero claramente del año 2000, sí, tenemos del 2004. Del 2004 tenemos, sí,
sí me parece que tenemos sí, tenemos del año 2003, pero eso en relación a Sergio Campos, que años más tarde ya se integró claramente al noticiero. Bueno, sabemos todo lo que fue Megavisión en el comienzo del canal durante 10 años y después ya estando en las instalaciones de la red televisión. Bueno, eso es referencia al trabalengua del inglés. Bueno, queremos recordar ese momento de lo que se estaba viendo en la red y con el tema de todo lo que es el trabalengua del inglés, que fue tremendo. Claramente, cuando sin duda, claramente se aprendía todos los idiomas de los personajes de la noticia, incluido Nicolás Mazú. Bueno, vamos a recordar ese momento, bueno, cuando en la edición del mediodía, claramente del noticiero que tendría Sergio Campos en ese momento, y bueno, de lo que sería en la segunda etapa del noticiero. Vamos con eso. Pensamos que éramos nosotros, la segunda que era un problema de audio. Ahora con la tercera no me ocupo mayor duda. Sergio Campos habla en lenguas. Según diario londinense, el famoso ministro de Información de Saddam Hussein, el tenista chileno perdió en 4 sets con el marroquí Jones I know it. Nuevo escándalo económico. La empresa concesionaria de automóviles Un grande, a pesar que ya no se ha roto el Mega, pero también salía en ese canal para salir en CQC con ese inglés. A ver, de nuevo, vamos a recordar de nuevo cómo era la vuelta a los comerciales y con todo lo que era telediario. Claramente, el año 2013, todo lo que estamos comentando, sí, todo lo que estamos comentando en este momento, sí. La primera vez pensamos que éramos nosotros, la segunda que era un problema de audio. Ahora con la tercera no me ocupo mayor duda. Sergio Campos habla en lenguas. Según diario londinense, el famoso ministro de Información de Saddam Hussein, el tenista chileno perdió en 4 sets con el marroquí Jones I know it. Nuevo escándalo económico. La empresa concesionaria de automóviles En la traducción estaba mejor que el Lucho Jara. Bueno, de todo lo que era en la red televisión esa vez, todo lo que estamos contando. Y el año 2004 salió también en CQC, creo que fue un año que salió bastante el programa, el noticiero telediario. Y bueno, claramente de todo lo que sería con el tema de lo que fue claramente el año 2004. Si podemos encontrar el extracto cuando sin duda fue Sergio Campos cuando salía hablando de la película Shrek y saliendo a decir la palabra Shrek de lo que sin duda claramente fue ese momento. Ya vamos a tener el extracto porque no sé en qué fecha claramente fue esa misión del CQC, pero claramente, bueno, cuando también sabemos de lo que sería también un canal bastante hablado en el CQC, claramente como era la reina, el tema de lo que fue, claramente el tema de lo que sería el estreno de la película de la segunda parte de Shrek, claramente que se veía en los cines y bueno, todo lo que era el fanatismo de la película de la segunda parte que sabemos era más importante que la primera o la primera y la segunda. Vamos a recordar lo que fue la segunda. Hace rato que no lo veíamos, de hecho lo echábamos de menos, pero aquí está otra vez. Esto es el regreso del profesor de inglés, el regreso de Sergio Campos. Una verdadera locura provoca en Estados Unidos el estreno de la segunda parte de la cinta animada Shrek. No sabía nombrar bien la película. Bueno, todo lo que era Sergio Campos, un grande que sabemos, bueno, que estará hoy, bueno, a pesar de su retiro claramente que ha tenido en el diario de Cooperativa después de 45 años y hoy, imagino todavía en el canal del Senado, vamos a ver si seguirá, porque claramente ahora como va a cambiar un poco la programación en marzo con el tema de la llegada del nuevo Senado y también de la Cámara de Diputados, canal que tenemos en Movistar, todo lo que estamos comentando en este momento. Y bueno, claramente el año 2004 también fue un año que claramente el programa marcó mucho de lo que era la red y al tema de lo que era la pregunta interactiva, de lo que más marcó el programa con el noticiero de la red, claramente. Y bueno, los días de semana lo hacía el conductor del noticiero, Felipe Vidal, bueno, que era el creador y el editor, y el sábado domingo lo haría el Cacho Omarzábal. Y bueno, y en una de esas emisiones, claramente se acordará que llamó un televidente y claramente al tema, claramente que llamó un televidente, que lo llamó un televidente y claramente en ningún momento le pescó la llamada. Claramente de todo lo fue esa misión del noticiero y eso consiguió con todo lo que estaba pasando con Chile-Brasil en la Copa América en el momento que estábamos al culo, ni siquiera jugando bien en ese momento. Para recordar ese momento de lo que fue claramente el año 2004, sí, todo lo que fue el Caiga quien caiga, claramente el 2004, claramente de lo que fue claramente esa misión por el tema del televidente que llamaba, el noticiero, claramente, y después claramente sabemos cómo estaríamos, sí, ya vamos a tener el extracto para recordar lo que fue el año 2004, pero cuando sin duda fue el tema de la llamada del televidente, claramente al programa, y que eso, ya estábamos con el tema de que se le colgó la llamada, como decían por ahí, sí, vamos a tener el extracto, lo que fue el 2004, claramente, no fue sí, porque es un especial de Cato La Barra, pero no tiene nada que ver, pero claramente cuando llamó
cuando fue el tema del partido de Chile en la Copa América, donde salía el chascarro de Karim. Sí, ya vamos a tener el extracto, claramente, porque no sé en qué parte de la emisión fue ese momento. Ya vamos a tener el extracto en nuestro video streaming. Bueno, todo lo que estamos entrando en este momento, porque no es la fecha, claramente. Sí, hay uno en el 2004, pero que dice Top 2, pero no sé si el extracto cuando sin duda salió el televidente llamando Fernando Pause también salía. Bueno, todo lo que era el año 2004, claramente la manifestación que hubo, claramente en la esquina de Canal 13 también, bueno, que me marcaba el programa. Cuando fue el tema del chascarro de meter ureta, que quisiéramos recordar, sí, estamos tratando de encontrar claramente sí, cuando sin duda fue el chascarro, parece que lo borraron, lamentablemente, sí, lo borraron. Bueno, claramente todo lo que fue esa misión, claramente del CQC, claramente del 2004, lo que fue esa misión, claramente cuando estábamos la tele era bonita, sí, ese año 2004, no, lamentablemente no tenemos ese extracto, pero cuando fue el tema del chascarro, claramente, no sé si estará por acá, claramente, cuando sin duda fue el tema de lo que pasó, claramente con la misión, claramente de tu país, cuando fue el telediario, claramente, sí, claramente a todo lo que fue ese momento, cuando sabemos era objeto de bromas, claramente era objeto de broma de lo que sin duda sería el noticiero, claramente también en CQC, bueno, todo lo que fue ese año, no, hay más extractos, pero no está de UCB, pero no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en la red, no, lamentablemente borraron el extracto, que era notable lo que se estaba viendo, y el tema de lo que sin duda, claramente, era el tema de la Karim, claramente cuando sin duda fue el tema del partido de la Copa América, claramente sí, claramente cuando en 2004 y no, cuando sin duda, claramente fue donde está el papá del mago Larraín, sí, no está, no, lamentablemente no está, bueno, lamentablemente no está ese extracto, bueno, lo que me hubiera encantado recordar, pero no está, pero sí tenemos cuando se reaccionó al partido Chile-Perú, con algunos extractos de telediario y de otros canales, cómo se reaccionó el partido Chile-Perú, claramente también con mucha ironía de lo que estaba pasando la selección y al tema de que estábamos fuera de la Copa del Mundo, claramente casi, bueno, y al tema de Juan Olmos, cómo estaríamos con todo aquello. Recordemos lo que fue ese momento con alguna imagen del Canal 4 que también se dan en CQC y de otros canales, cómo fue el Chile-Perú, bueno, hablando de lo que era telediario, que también nos dejó de lado lo que estaba pasando con la selección, y entre los malos resultados todavía siguen en las clasificatorias. Partido difícil como todo, pero ojalá que se logre cambiar la historia. Si salimos a buscar el partido de la manada de los peruanos, que no tienen al Chorrillano Palacio. Para nosotros, Reinaldo y Marcelo son dos jugadores muy importantes en su presencia dentro del campo, en lo que inyectan al equipo. Debemos vengarnos. Digo, si yo estaría en el campo, sería vengarme con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos roban esto. Está bueno, los enviados especiales a Perú para hablar los peruanos como refieren con Chile. Parece un piloto muy chistoso, porque cuando iban llegando a Lima, el piloto dice, la tripulación forma de la siguiente manera, 2 pilotos, y el copiloto, 2 azafatas al centro, y un juvenal se enojó. Entonces, a propósito de eso, el juvenal va a cambiar el esquema. Creo que tenemos las mismas condiciones que hemos tenido siempre de poder ganar el encuentro allá. Perú tiene uno de los rendimientos más bajos de todos los equipos sudamericanos en estas clasificatorias como local. Chile es el país con peor delantera. Y Chile, cuando era otra época de altura, ahora no va a aguantar caras. Chile completó 5 partidos sin ganar. Nuestra ilusión es la que hemos tenido en toda esta carrera larga para el próximo mundial. Por lo tanto, Chile cuando no eran ordenados los tiempos de Bielsa todavía. Está fuera del grupo que clasifica. Porque hay algunos chamanes que andan diciendo que gana Chile con 3 goles de Israel. Bueno, Israel. Y acá estamos aquí apoyando, ¿para qué? Gran cambio para Guerrero. Para esperar un segundo tiempo y ahí apoyar. Se equivocó Fuentes, Guerrero. Lo han tirado piedra, lo han tirado orina, todo. Y estamos igual apoyando. ¿Qué más? Guerrero y el gol. En efecto, Guerrero y el 2-0. Guerrero, retírate. Chamagol y el gol. Y ganó Perú nomás. Igual lo llevamos a algo. El comentarista mirando a cámara y al ladito al Teletrán también se televisión noticia. Me parece que Olmos una vez más se equivocó, lamentablemente. Chile está fuera del mundial. Y el único culpable, a mi juicio, es Juan Olmos. Los jugadores hacen lo humanamente posible. No es que no pongan huevos. Yo creo que los grandes culpables a estas alturas, y asumámoslo, independientemente de que Olmos ha cometido errores. Entre medio del Teletrán, mira tu televisión noticia. Quizás hacen expulsar por tonteras. Pero el Calule Menéndez, una piedra ahí para pelearla. Roja para el Calule. Una jugada, los jugadores hacen lo humanamente posible. Y bueno, me pegan, me pisan, me dan un pistón, después me paran un poco para
un poco enojado, pero no sé cuál fue la expulsión, no sé por qué. Calule Menéndez, una fiera ahí para pelearla. El esquema de Chile fue con 4 defensas, 5 mediocampistas y un delantero. ¿Por qué? El piloto dice, la forma de la siguiente manera. Nada que ver con el comentario. Porque según el técnico no se podía jugar con 2 delanteros. Qué periodista no aporta de demasiado noticiero para que deportivo. Chile gane los Otro canal. partidos. Y los que pensaban que Jorge Valdivia y David Pizarro jugaran juntos eran poco menos que unos tarados, unos imbéciles. Entonces, Qué notable lo que hace Vidal. Bueno, también se enseñaba en el deporte, el periodismo en esos años, el mismo Felipe Vidal. Bueno, el que iba a ser candidato a diputado o a senador este año y no resultó. Bueno, todo lo que estamos comentando en este momento. Bueno, de todo lo que era Telediario. Y el año 2005 también fue un año que también marcó las elecciones, el noticiero de la red. Y claramente de todo lo que fue el tema de la elección presidencial de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, que es los que estarían en la segunda vuelta claramente presidencial. Y recordar lo que fue ese comienzo de Telediario, claramente lo que marcó claramente ante todo lo que sería la elección y bueno, cómo estaría la elección presidencial. Vamos con aquí y rezamos. Bueno. Red Chilena de Televisión y Ópticas Blas Bandón, la mejor imagen. Presentan Telediario Interactivo. hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos al Telediario Interactivo. ¿Sí? ¿Usted se sorprendió? Es verdad, estamos con Cristian Briceño, con Fernanda Hansen, porque junto a ellos vamos a estar entregándoles la mejor y más completa cobertura de estas elecciones presidenciales y parlamentarias 2005 aquí en el Telediario Interactivo. Vamos a tener pregunta interactiva, vamos a tener contactos en vivo y en directo en cada momento con los comandos de los 4 candidatos presidenciales a la moneda. Vamos a tener los cómputos, se supone, a las 18:30 horas, porque a esa hora se supone que el Ministerio del Interior va a entregar los cómputos con el 10% de las mesas sufragadas, de las mesas que ya se han comenzado a cerrar. Lo que sí, habitualmente las mesas comienzan a constituirse a contar de las 7 de la mañana. La ley establece que son 9 horas de corrido antes que se cierren. Pero como muchas de esas mesas se constituyeron temprano, pero mucha gente llegó a votar muy tarde, el ministro del Interior señaló: no vamos a entregar el cómputo con el 10% de las mesas sufragadas hasta que se haya cerrado la última mesa. Claro, para evitar que si la persona va rezagada a votar, sepa cómo va la tendencia, cómo va el candidato, en una de esas cambio el voto, no. Última mesa cerrada y se entrega el 10% de los cómputos. En una de esas va a ser después de las 6:30 de la tarde. Pero bueno, Michelle Bachelet, con el compromiso de ser la primera presidenta de Chile, primera presidenta mujer, por supuesto. Sebastián Piñera, de sobrepasar el 25% que logró en la senatorial del 89. Joaquín Lavín, diciéndole a la candidata oficialista: 3 debates regionales si es que hay segunda vuelta conmigo. Y Tomás Hirsch señalando, el pacto Juntos Podemos Más va a lograr los 2 dígitos en esta elección. Bien, lo que era la de estos comentarios bonitos de Vidal. Y en la semana que comenzó Telecanal, además, bueno, no era menor a la primera fin de semana emitir su programación, el primer fin de semana, y no exento de la elección presidencial, que también tendría Canal 2 en ese tiempo, Telecanal, que ahora ya no tiene nada. Bueno, todo lo que estamos comentando en este momento, lo que era el 2005 en la red. Bueno, y a los días después tenemos otro extracto más, parece, sí, pero claramente todo lo que fue el 2005, no sé si con Felipe Vidal también, y a pocos días de la Navidad, claramente de todo lo que estamos comentando en este momento, bueno, todo lo que estamos comentando en este momento, bueno, todo lo que estamos comentando y bueno, todo lo que sería claramente el año 2005, bueno, claramente a pocos días de la Navidad estamos viviendo en ese momento y bueno, de lo que sería claramente el intro de Telediario. Lo vamos a mezclar, lo vamos a hacer al tiro nosotros porque no está muy completo, pero claramente lo que sería el año 2005. Vamos con aquello, sí. Red Chilena de Televisión y Ópticas Blas Bandón, la mejor imagen. Presentan Telediario Interactivo. Ingresó a la Cámara Baja para su discusión, fue enviada en tiempo récord por lo que ha sido interpretado como una movida del Ejecutivo junto al comando de Michelle Bachelet para exacerbar las diferencias entre Sebastián Piñera y la UDI. Pues así como el empresario se ha mostrado dispuesto históricamente a terminar con el binomilanismo,
Los gremialistas se han opuesto permanentemente. Todo esto también después de una semana complicada en la concertación, donde el eje de la discusión cambia desde el conglomerado oficialista y la pelota ahora se la pasan a los del empresario. Además, con la propuesta, la postulante oficialista le hace un guiño a los comunistas que le condicionaron su apoyo para el balotaje si se comprometía a cambiar el sistema electoral por uno más representativo. El ahora único postulante de la alianza recogió el guante y en vez de salir a defender un proyecto que sabe genera diferencias con sus socios, le propuso al presidente Ricardo Lagos, utilizando una frase suya cuando emplazó al presidente de Bolivia, Carlos Mesa, en el año 2004 en Monterrey, aquí y ahora acordar conjuntamente un cambio concreto a la forma en que se eligen a los parlamentarios. Sobre esto queremos conocer hoy su opinión, por lo que la pregunta interactiva es: ¿reforma al sistema electoral? ¿Oportunismo o democracia real? Queremos conocer su opinión. Ahí está nuestro teléfono, 385-4700. Ese es el fax, 385-4747. Y nuestro mail, telediario@redtv.cl. ¿Reforma al sistema electoral? ¿Oportunismo o democracia real? Comienza a llamarnos, escríbanos un fax o envíenos un mail para que dé a conocer su punto de vista. Ahora los invito a que revisemos la agenda informativa de hoy. Estas son las noticias más importantes de este martes 20 de diciembre. Violador de Reñaca fue declarado culpable de 21 de los 26 ataques sexuales de los que estaba acusado. La sentencia será dictada el 28 de diciembre. Fiscalía solicita presidio perpetuo. En la foto central permanece detenido el padre que asesinó a su hija de 6 años lanzándola desde la ventana de un 7º piso. El hombre también golpeó a la madre y luego intentó suicidarse. Noche infernal viven vecinos de la industria química de San Bernardo que fue destruida por un gigantesco incendio. Autoridades de salud descartan posibles daños por las emanaciones. Impacto provoca estudio de la Universidad de Chile. Más de 1000 niños nacidos en el país son hijos de madres que tienen entre 11 y 14 años de edad. Cámara de Diputados aprueba proyecto de ley que otorga un bono de 6.000 pesos a los vocales de mesa que participarán en la segunda vuelta del 15 de enero. La medida tiene un costo de 1.000 millones de pesos. El velerista Alberto González fue elegido como el mejor deportista de 2005. Campeón mundial de lighting, recibe la noticia con sorpresa. No se pierda Telediario Deportes. Bueno, comenzamos con las noticias. Se declaran culpables. Bueno, y también marcado el clásico universitario. Bueno, de la segunda semifinal del campeonato, la segunda final del campeonato chileno entre la U y la UC en el Estadio Nacional. A los 48 horas después sabemos cómo estaba el ambiente en el Estadio Nacional al previo al clásico universitario que definía al campeón del fútbol chileno. Todos lo estamos comentando en este momento en Nacho Red Streaming, bueno, de lo que fue el año 2005. Bueno, todo lo que estamos comentando en este momento. Bueno, años más tarde sabemos cómo estarían las cosas en la red. Bueno, ya todos lo hicieron un cambio rotundo que tendría el canal. Bueno, dejando el horario a las 6 de la tarde y pasando a las 7 de la tarde. Y esto para potenciar su horario de lo que sería con el cemento político de actualidad que tendría al horario siguiente, como es el noticiero claramente hoy. Cosa que tendría un tiempo en la pantalla y después ya no volveríamos a la pantalla del cierre de prensa que tendría la red. Y yo creo que ante todo lo que sería el año 2008, el noticiero, bueno, cómo se empezaba a vivir el ambiente del noticiero y claramente, bueno, donde Tomás Tupper en algunas ocasiones conduciría el noticiero ante todo lo que ha sido la salida del Felipe Vidal del noticiero de la tarde para estar en el horario central del prime time de la noticia y también, bueno, donde también estaría Cristian Briceño y en ese momento Tomás Tupper. ¿Qué será de él? Claramente también están algunas ediciones de Telediario en el trasnoche para recordar ese momento, de lo que fue ese momento y de lo que sería como ya las últimas ediciones que tendría la edición en la red, claramente ante todo eso, y bueno, lo que fue, y eso marcado todo lo que sería también la salida del Matador Sala de la capitanía de la U y también con su retiro, y también anunciando su retiro definitivo del fútbol, bueno, el mismo día de la Teletón. Vamos con aquello. Lamentablemente la cifra de muertos en Mumbai supera los 150, algo lamentable. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con Telediario Deportes porque el retiro de Marcelo Salas, con Rodrigo Millar y Rodolfo Moya, desde el primer minuto estaría Colo-Colo enfrentando a Cobreloa, mientras Palestino sueña con una final contra el Cacique. Todo el deporte después de esta pequeña pausa.
Y lo que eran esos comerciales durante el noticiero, sí. Hoy comenzamos con el deporte con algo lamentable, algo negativo, porque Marcelo Salas se retira definitivamente del fútbol después de 15 años de profesionalismo, el goleador histórico nacional y uno de los más grandes futbolistas chilenos de toda la historia. Le dice adiós para siempre a las canchas, ya hay muchos que lo están llorando. tv.redtv.cl votaron que no. Bueno, y siempre tenemos el mensaje de la Teletón cuando ya es el día de hoy. La discapacidad no está en las limitaciones físicas de las personas, sino en su mente. Rehabilitémonos todos, aprovechemos de hacerlo hoy día, 28 y 29 de noviembre, también mañana. Gracias a ti podemos seguir. Que tengan un excelente fin de semana y saque las luquitas para ponerse con la Teletón. Ahora viene el amigo Luis Felipe Vidal con el programa Hoy y no hay que escribir. Red Chilena de Televisión. Ópticas Blas Bandón, la mejor imagen. Hemos presentado Telediario Interactivo, edición central. Lamentablemente en Chile, solo se habla de seguridad ciudadana y delincuencia cuando ocurre una desgracia que conmueve el corazón de los chilenos. Hace 3 meses atrás sufrí el primer robo. Ahí entraron y se llevaron 6 computadores, destruyeron las puertas. La sensación de seguridad se sigue en nivel... Bueno, ahí está claramente dando paso al programa hoy, claramente el programa de actualidad que tendría la red, bueno, durante una temporada y bueno, claramente todo lo que sería el momento. Yo creo que eso mucho afectó al canal, porque claramente yo creo que no era buena decisión de ir más tarde el noticiero a las 7 de la tarde, cuando a las 6 de la tarde le iba mejor, pero sabemos cómo sería el panorama para la red, que estaba en la previa de que este canal ya, claramente, o del noticiero que estaba cerca de despedirse, claramente como sucedió en el 2009, con un año que claramente fue complejo para el canal, y ante todo lo que sería el cierre de la prensa, y bueno, los periodistas que empezaron a minimizarse un poco los contenidos, y hasta su noticiero solo estaría 10 minutos al aire, y eso sería hasta 2010, cuando fue el definitivo final de Telediario La Red, el año 2010, y realizado desde Viña del Mar, claramente lo que sería el año 2010, y previo al 27 de febrero del 10, bueno, claramente a todo lo que sería ese momento en lo que se estaba viviendo, bueno, y ante el contexto de lo que estaba pasando, previo al 27 de febrero del 10, bueno, cómo estaría ocurriendo en el canal y también en la región donde se vivía el Festival de Viña, para recordar lo que fue ese momento y cómo era él en 2002, sí, y cómo era después en 2010, y una figura que claramente seguiría en la red, al menos, claramente hasta el año 2015, cuando seguimos estaría en Isisoma, en otros variados, en Puebla Conserva, y hasta 2015, cuando sabemos sería su despedida definitiva, bueno, tras el final de Hora 20, que sabemos, mucho se dice que sería otro de los noticieros alternativos que tendría la red, pero no siendo el mismo que tendría como el que tendría Telediario, que sabemos Telediario iba todo el año, de lunes a domingo, pero el caso claramente de Hora 20 solamente de lunes a domingo, aunque sean feriados, igual también iba al aire. Vamos a recordar la despedida de Felipe Vidal, como marcó el final de una era, de la segunda etapa de la, podemos decir, segunda etapa noticiosa tendría la red, antes de la siguiente que tendría a la década del siguiente. Vamos a recordar lo que fue ese momento. Diario Interactivo se ustedes también hasta una nueva oportunidad, ojalá sea pronto. Por supuesto los desafíos siguen en la red, un receso, pero como le decíamos, pronto las noticias en la red van a estar otra vez en su pantalla. Un abrazo muy grande y muchas gracias por haber sido siempre fieles con Telediario Interactivo. Que estén muy bien, buenas tardes. La red presentó Telediario Interactivo. Diario Interactivo se despide de ustedes también hasta una nueva oportunidad, ojalá sea pronto. Por supuesto los desafíos siguen en la red, un receso, pero como le decíamos, pronto las noticias en la red van a estar otra vez en su pantalla. Un abrazo muy grande y muchas gracias por haber sido siempre fieles con Telediario Interactivo. Que estén muy bien, buenas tardes. La red presentó Telediario Interactivo. Bien, hasta que era ese momento del 2010, bueno, el final de una era noticiosa, claramente que tendría la red, claramente a todo lo que fue ese momento y de todo lo que sería
el año 2010. Y bueno, al año 2011 que sabemos cómo sería el regreso de Hora 20 o de los noticieros de la red, pero llamado Hora 20 en la red. No sé si recordamos todo lo que fue el año 2011, claramente, y de lo que marcó. Bueno, ya sabemos del regreso de los noticieros que tendría la red en 2011. Esta vez con el nombre Hora 20 y con dos de sus figuras, que en un principio era el conductor y que después claramente estaría en otro horario. Claramente nos referimos a Felipe Vidal y Beatriz Sánchez, y después sería conducido por Patricio Muñoz. Yo creo que todo lo que sería la segunda patita que tendría la red en sus noticieros, y hasta siendo premiado en algunos aspectos, claramente en algunos eventos del espectáculo sería premiado, claramente por ser el noticiero que buscaría mostrar más al menos la realidad que está viendo el país y de las cosas verdaderas que no mostrarían otros noticieros. Para recordar lo que fue ese momento, yo creo que marcado lo que sería la segunda etapa con el tema de figuras que también estarían en el noticiero, con Franco Parisi o los candidatos que tendrían en esos años de las elecciones, incluso hasta como Rosana Muñoz, Cláudia Claude y hasta Michelle Bachelet. Claramente no era menor tener un canal, claramente no tan grande en esos años como era ese momento, de lo que sin duda marcó el comienzo de Hora 20 de lo que fue el año 2011, sí. Hay 1 kilómetro aproximadamente de ruta desde Valparaíso hasta Santiago, donde fue la complicación y donde fueron la colisión múltiple. Hay aproximadamente entre 40 y tanto a 50 vehículos involucrados, entre camiones, ramplas, buses y vehículos particulares. La visibilidad era muy escasa a esa hora de la mañana. Prácticamente hay muchos camiones que empezaron a detenerse, pero venían los de atrás y los impactaban. Desgraciadamente que lamentar a 5 víctimas fatales, pero los heridos fueron derivados al hospital de Casablanca, a los hospitales de Valparaíso. No había visibilidad ninguna, neblina y humo, no se veían absolutamente nada. Un accidente en la ruta 68, que es muy curioso porque hace un año estábamos también viviendo lo último de una gran tragedia como fue el rescate final de los 33 mineros en Atacama. Hoy pasa de nuevo y mi pregunta no es por qué nos pasa en Chile que tenemos tantas tragedias, sobre todo en el último tiempo. Mi pregunta es, ¿cuánto hemos aprendido de las tragedias, de las cosas que nos pasan? Esta vez en la carretera, también en la mina San José. Según las estadísticas, hasta el 18 de septiembre, 1.259 personas habían muerto en carreteras en el país, en calles también, en accidentes de tránsito. Según las estadísticas también, hasta este momento, del 2011, son 12 los mineros que han muerto en distintas faenas del país. Reitero la pregunta, ¿cuánto aprendemos de las tragedias que nos suceden? Y a propósito de los accidentes de tránsito, Beatriz, la mayoría de los casos es por imprudencia de los conductores, por consumo de bebidas alcohólicas y también los peatones, pero en este caso hay una situación que llama la atención y que yo creo que extra. Sí, hay muchas personas que se están haciendo la pregunta. Perdón, se está hablando de quemas autorizadas. En este caso, según se dice, no estaban autorizadas, pero cuando tú dices quemas no autorizadas, significa que existen las quemas autorizadas y aparece la explicación. Lo que pasa es que esa es una zona de viñas, ¿no es verdad? Y que por lo tanto sus propietarios en Casablanca necesitan hacer estas quemas para evitar que la uva sufra daño. De hecho, anoche cayó una helada en esa zona. Explicaciones que me imagino se tienen que dar con una tragedia de... Bueno, ahí está todo lo que sería el nuevo comienzo de Hora 20, bueno, nueva etapa de la red, y no excepto lo que sería el mismo día que ocurrió ese trágico accidente de aquellos, la gente que enfrentó la Ruta 68, bueno, el año 2011, a lo que dejaría estos 5 fallecidos, 70 lesionados, los más catastróficos enfrentaría la historia, y bueno, como estábamos con las tragedias enfrentadas al país, que siempre pensar que Piñera intentaba
poner en orden este país. Bueno, claramente todo lo que sería el 2011 y a lo mismo con el segundo gobierno que tendría años más tarde. Señores, todo lo que estamos comentando, nos estamos despidiendo de estos reportajes y bueno, haciendo honores al telediario de la red. Hoy, en esta fecha que se cumplen 16 años del final de una era noticiosa importante que tuvo la red y de la que tendría después. Pero yo creo que la red a veces en estos últimos años no es tan buena económica ante el intento de tener un propio noticiero. Pero creo que pensar en telediario porque claramente era de lo que más atrajo a los televidentes y yo creo para hacer una televisión para la gente que estaba cansada de lo mismo de la sintonía. Y yo creo que a todo lo que tuvo el año, fines de 1990, o sea, fines de los 90, y claramente lo que tendría también en la década del 2010. Pero yo creo que la década del 2000 era otro ambiente que tendría la red y de lo que sería con su propia programación que tendría. Y de dar un variado más relajado, entretenido y claramente a lo que tendría la red y aunque este programa, este canal no marque 5 puntos de sintonía. Y ese es de los quintos que se ve en nuestra televisión, claramente como en la red y de lo que era en sus tiempos y a lo que está teniendo hoy TV+, pero TV+, el que está subiendo más en lo alto de la sintonía, ante la sintonía de CIMA, el noticiero de la 96, o lo que está teniendo con el chiringuito con jugones. Bueno, yo creo que va a ser difícil que alguna vez haya un canal que dé noticias que deberían ser. Yo creo que de todo el monopolio que tenemos con lo mismo de la sintonía del rating, y no sabemos qué puede pasar con la llegada de José Antonio Casi, a lo mejor se revertirá el programa televisivo, con la delincuencia que sabemos es lo que hicieron bien estos mismos personajes, y no por otras cosas. Para eso que hoy la están pasando bien el festival, yo creo que eso es lo que está pasando, y para estos mismos que nada le va a preocupar el 11 de marzo de casa. Yo creo que es difícil que alguna vez en televisión abierta tengamos esto a lo que está teniendo Bio Bio, a lo que está teniendo CNN, pero claramente a muchas personas no deben llegar a todo este canal. Pero yo creo que eso es la idea. Yo creo que alguna vez, que en un canal de televisión alguna vez se dé esta idea para que de lo menos visto de sintonía, para que se dé esta importancia de que se den noticias y que sean siempre como a la gente, sin meter el morbo y sin andar con esa asquerosidad de la delincuencia. Yo creo que eso debería ser alguna vez, pero se ve difícil ponte todo esto y bueno, veremos qué puede pasar a futuros con CAP presente y ante el programa televisivo que hoy viene Televisión TVN. Nos gustó de cómo sabemos de los trabajadores, nos ha gustado los trabajadores ante lo que sería el trato a Fran Mayra, de los directivos de televisión y ante lo que ha sido la madrugada de este miércoles. Nuestros pensamientos a todos los que hicieron telediario y bueno, de los periodistas que brillaron ahí en el noticiero, de los que hicieron la historia y bueno, claramente los que estaban y hoy no están, claramente lo que era la red en esos años, claramente sabemos cómo era en la época de antes, de un canal que sabemos, aunque no tuviera 5 puntos, igual la llevaba. Yo creo que a todo lo que era en esos años de un canal no tan grande, pero igual bonito y importante. Quinto que ha tenido nuestra televisión y de lo que hicieron en nuestro país como la red televisión y lo que sería el noticiero telediario. Señores, todo lo que estamos contando en Nato Video Red Streaming, nos despedimos de este reportaje que está bastante largo, sí, bonito, junto a ustedes, y bueno, permanente información de lo que está pasando en televisión, claramente ante todo lo que está pasando con la huelga del canal, esta noche que claramente, esta tarde, claramente ante la reunión de los trabajadores con Julio César Rodríguez, no muy contentos con el manejo del canal ante lo que ha pasado con Fran Mayra y claramente ante el tema de la solución del accidente que ocurrió hasta ahora anoche. Como estábamos en el programa ayer, claramente la noche del martes, madrugada del miércoles, estábamos en el programa, bueno, justo contando lo que sea, lo que pasaba con Camila Soto, un año de su partida, y nada enterado de lo que estaba pasando en televisión, bueno, o sea, lo que estaba pasando en Fran Mayra, este gran accidente que ocurrió con repartidor, ante todo eso que quedó detenida, y al tema de lo que pasaría con lo que pasaría con la reacción del canal, que esto no gustó a la otra vez de televisión, que claramente llamaron a reunirse después de las 19 horas de la intervención y marchaza, y ante toda la decisión claramente de llamar a una huelga a partir de la medianoche, y claramente con el canal que en este momento solo se está dando la señal de televisión noticias, así que similar a lo que está pasando en TVN, y claramente veremos qué puede pasar y ante reacciones que pueden ocurrir, claramente, y ojo, que claramente el mismo José Antonio Caz que esta noche expresaba su apoyo a los trabajadores de televisión y claramente culpando a Julio César Rodríguez, bueno, ante todo lo que pasa con este canal y claramente ante todo lo que está pasando. Veremos qué puede pasar, y bueno, después que no sabemos cómo puede estar el panorama con el show de Mon Laferte, así que yo creo que algunas cosas que se podría decir, otras no sabemos qué dirá. Y yo creo que ante todo lo que fue su aparición en la noche de este jueves, anticipo de lo que puede pasar mañana, o este jueves, ante todo lo que se fue con Juárez en la cuarta noche del festival. Que ya estaremos comentando más y bueno, de todo lo que puede pasar, no sabemos hasta cuándo, con la situación televisiva y claramente este mensaje de los sindicatos de los trabajadores de ambos canales que amenazaron con no laborar hasta que Casper sea presidente y hasta que despida a todos los personajes del rating
con la delincuencia. Ese es el mensaje que darían los sindicatos, no solo de televisión, también de TVN, y ante todo lo que está pasando. Señores, vamos a estar con más informaciones junto a ustedes en la segunda parte, y todo para ustedes en Astro Streaming. Nos despedimos, gracias, que tengan un lindo jueves junto a ustedes en esta segunda parte, y viviendo también la jornada del Hipódromo Chile.